¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a Hablemos de Arte. Y en esta ocasión tenemos a un invitado que ya mi querida Roxana Wiley nos va a presentar, pero para mí es un honor tenerlo porque, bueno, como dije, ya platicaremos de él y de lo que hace y de lo que tiene, que es realmente una joya. Roxana, muy buenas noches, ¿cómo estás? Pues buenas noches, muy contenta de regresar con ustedes, ya los extrañaba, de veras a todo el público conocedor de arte y a los que les gusta también empezar también con este tema, pues yo creo que se van a divertir mucho en este tema, de verdad que me encanta, que son las antigüedades y todo esto que nos va a platicar más adelante el gran Marcus Frener, porque la verdad es un gustazo que estés acá con nosotros, de verdad que es increíble todo lo que hay en todo este tiempo de historia y todos los artículos que tienes. Bueno, él, para no decirles más, es el director del Museo del Tiempo aquí en la Ciudad de México. Y bueno, él viene de Suiza, pero se enamoró del país por lo que veo. Y quiero que nos cuentes, porque creo que estás desde el 93 por acá, ¿verdad? Pero les voy a decir, antes de que empiece a hablar él, porque él ha estudiado historia del arte, economía, también diseño industrial, bueno, relojería. De verdad que es un estuche de monerías este señor, porque sabe de muchas cosas y pues no por nada ha hecho muchos eventos, pues haciendo subastas y bueno, eventos muy importantes aquí en la Ciudad de México con todo esto que su conocimiento. Y bueno, buenas noches, ¿cómo estás, Marcus? Platícanos un poquito de este museo precioso y qué haces aquí en México desde hace tanto tiempo. Buenas noches a todos, Ricardo. ¿Qué tal, Marcus? ¿Cómo estás? Siempre un placer de estar en tu programa. Bueno, a la pregunta, no estoy aquí desde el 93, sino del 94. Ya son un par de años y sí hemos hecho muchas cosas aquí en México. Sobre el museo, ¿qué quieres saber? Bueno, pues el museo está precioso porque estaba viendo que tienes relojes antiquísimos, tienes fonógrafos, tienes máquinas de coser, tienes muchísimos artículos que realmente tienen, pues ahora sí que muchísima historia y bueno, yo estaba viendo que también sirven. Entonces eso me apasiona más porque la todo verdad sirve. Es lo que me encanta, que todo sirve, todo funciona, hasta puedes escuchar la música antigua de los años 20 y bueno, eso está increíble porque te transporta, es como un viaje al tiempo, realmente ese Museo del Tiempo, ¿no? Sí, de hecho, lo que expone el museo, como tú dices, todo funciona, no nada más son relojes, sino todo lo que implica la música mecánica, desde fonógrafos de finales del siglo XIX, tenemos cajas de música que todavía son más antiguas, tenemos radios de bulbos, tenemos tocadiscos, tenemos un sinfín de cosas aquí. ¡Qué increíble! Y fíjate que eso es algo importante de mencionar, que efectivamente, aunque es, como el nombre lo indica, el Museo del Tiempo, muchas veces las personas se restringen a pensar que tiene que ver con relojes y no, tiene que ver con todo aquello que es implícito dentro del tiempo. Yo he estado varias ocasiones ahí en ese museo, que en lo particular es de mis preferidos, porque además, claro, si está Marcus y te da la guía, aunque él generalmente no lo hace, tiene personas, pero perfectamente calificadas. Pero bueno, el único extra que tiene es que cuando él te da el recorrido, como muchos de estos artículos, él son de su colección o él tuvo la manera de cómo adquirirlos, porque algunos tienen una historia muy curiosa, le pone ese plus, ese jugo adicional, y realmente entonces sí viajas en el tiempo con fonógrafos, con relojes, con máquinas de escribir, con calculadoras, con
no sé, N cosas que tienen que ver con el tiempo. ¿No es así, Marcus? Pues muchos de mis bebés tienen una historia, cómo llegué a tenerlos, de quién eran y etcétera, ¿no? Entonces, lógicamente, si yo hago un recorrido aquí a la gente, es un poquito diferente a lo que hace el personal, que no saben esos datos. Claro, y estudiaste también música y muchas cosas. Yo creo que todo eso, ese conocimiento te ayudó también a saber mucho de cómo adquirir estas piezas, obviamente, ¿verdad? ¿Qué le Pues sí, recomiendas a la gente que tiene pues el gusto por estos aparatos? ¿Dónde pueden repararlos? No sé, ¿qué pueden hacer? bueno, Porque realmente es difícil, ¿no? una fuente de ingresos o casi principal del museo es justo la restauración, la reparación y el mantenimiento de todo tipo de estos Excelente. aparatos, ¿no? O sea, con todo gusto nos pueden contactar si quieren restaurar algo y aquí le hacemos el trabajo profesionalmente. Qué bueno que mencionas Muy eso, bien. Marcus, y entonces vamos a aprovechar de una vez para poner tus redes sociales y tu correo electrónico para que todos aquellos que efectivamente tengan alguna reliquia y que tenga que ver con relojes, con aparatos electrónicos, con televisores viejos, que no necesariamente son viejos, son aparatos realmente muy, muy Muy curiosos. costosos Y y si, valiosos. exacto, si los quieren Es, poner, como decimos, al punto, dirían en el espagueti al dente, pues qué mejor que hacerlo directamente con Marcos. Y aquí están el Facebook, que es muy sencillo, Museo del Tiempo, tal cual, y en el caso del email, igual museodeltiempo@gmail.com. Así es que todos aquellos que quieran contactarse con Marcos para, pues no sé, inclusive, no sé, Marcos, si también haces evaluación de algunos, pues no sé, relojes o cosas así. aquí hacemos hasta milagros, Ah, muy bien. incluido Pues fabrico entonces, oye, voy a relojes. ir, voy a ir para el milagrito. La iglesia lo promete, nosotros lo hacemos. Exacto, eso está muy bien. Oye, Marcus, me gustaría que proyectáramos algunas de los artículos que tienes ahí, que nos des una pequeña Ajá. explicación acerca de lo que vamos a ver. Por ejemplo, Sí, ¿qué cómo nos no. puedes decir de este reloj? Bueno, esto es uno de los bebés más recientes. Acabamos de terminar la restauración. Es un reloj electromecánica flip top, como le llaman. No sé si te recuerdas, Ricardo, hace muchos años cuando ibas a ir a un aeropuerto, había de esas tablas enormes negras con estos numeritos que cambiaban los Sí, como no. destinos y eso. Bueno, esta, este tipo de reloj los fabricaban en Italia en una compañía que tenía de hecho el dominio mundial para este tipo de aparatos. Y esto que tenemos aquí en el museo, recién instalado en nuestro bar en el Picolino, esto data de 1960 o del 61, son de los primeros relojes, de hecho es un reloj premiado varias veces en cuestión de diseño también. Eh, ha Wow. pertenecido a la estación de tren de Buenavista o también lo que podría ser del aeropuerto de la Ciudad de México. Es una pieza excepcional. Ajá, fíjate qué Wow. interesante. Y de esta otra pieza, ¿qué nos pudieras decir? A ver, esta a mí me Ah, encanta, pero tú cuenta la historia, por favor. es una rocola de 1938, está completamente de madera, Art Deco. Se sabe que hay 3 piezas en el mundo. Es una pieza que obtuve de un coleccionista hace muchos años. De hecho, lo vendió porque nunca lo pudieron restaurar.
debido a que todo el motor estaba quemado. Nos tardamos nada más como 1 año y medio para restaurarlo. Y aquí está. ¡Wow! ¡Qué Aquí padre! está todos los días funcionando. Pero fíjense, yo le he visto funcionar como dice Marcus, y efectivamente es desde la manera en que selecciona el disco, cómo lo voltea, cómo lo pone, cómo baja la aguja, y realmente el sonido que tiene, la acústica que logra, es maravilloso. A mí también me impactó cuando Marcus comentaba que solamente había 2 o 3 de estas en el mundo, y qué fortuna tener una de estas precisamente en México, y más que eso en el Museo del Tiempo. Sí, es una Me pieza encanta. excepcional. Y tiene Muy bien. luces, ¿verdad? Sobre También, y se todo le el encienden. hecho que sea Art Deco lo hace extraordinario. Así es. Qué A ver, linda, está Marcos, de esta preciosa. otra pieza, ¿qué nos puedes decir de este reloj? ¡Qué belleza! ¿Qué historia tiene este Bueno, reloj? ese es otro bebé que quiero mucho. Es un reloj hecho por un relojero suizo que venía de Ginebra, migrante aquí a México. Alexander Hucki se llamaba. Él hacía este reloj en 1856 para una muy rica familia en Guanajuato. Es una pieza que ya terminamos de restaurar y justo estamos en eso, en la restauración, a ver cómo sacamos dinero para pagar la experta en telas, ya que todo es de seda, de porcelana y etcétera. Es un circo. Y ya en algún momento vamos a restaurarlo. ¡Qué hermosos completo. personajes! Sí, Preciosos. tiene caja de música, todos los personajes se mueven, es todo un espectáculo. ¡Qué Y, belleza! y en Para eso que que se tengan una mueven los idea, personajes, o sea, qué hacen o qué nada más pasan enfrente o cómo es? es un bailarín que con un balancín baila encima de una cuerda floja y aparte abajo hay músicos. Ajá. ¡Qué bárbaro! O sea, qué minuciosidad para hacer entre los personajes y hacer que realmente que tocaran a una hora determinada, que se movieran todos los personajes. Eso a mí me puede fascinar, de veras. Qué paciencia y qué bonito, qué arte, de verdad. Hay magia en todo, en todos los relojes Sí, por antiguos, ejemplo, pero, ¿perdón? la caja de música es completamente de madera, la caja de Ajá. música. Adentro, imagínense, es como una telaraña. Hay docenas de hilos que jalan para que se muevan los personajes. Qué bárbaro. Como Qué si fueran bárbaro. títeres, prácticamente, y algo Sí, como una si fueran, maquinaria los exactamente. mueve. Pero sí, Así es. preciosidades de veras que hay. No, qué maravilla. Sí, qué bonito y felicidades por esa pieza, de veras, me encantó. De esta otra, Marcus, ¿qué nos puedes decir? Este reloj o todo lo que hay ahí, ¿qué nos puedes decir de todo esto que está ahí? Es un reloj alemán, de hecho son 2 piezas. Una cosa es el pedestal abajo, la otra es el reloj arriba. Es completamente hecho de madera de ébano macizo y en la parte abajo tiene una caja de música, pero de discos. ¿Cómo es Es eso? más o ¿Qué, menos de qué diferencia o cómo es? 1880. Ajá. Y eso que está hasta abajo, que estamos viendo, ¿qué es? ¿Me oyen? Porque los oigo muy mal. Yo sí te escucho muy bien, Marcus. Ah, muy bien. Pero estabas explicando, ¿cómo que es de discos? Trae una caja de música de discos adentro. De hecho, la caja de música no es alemán, es suizo, porque este dominio tenían los suizos, los alemanes empezaron a fabricar relojes
perdón, cajas de música unos 15, 20 años después. Entonces era bastante normal que los fabricantes en Alemania compraban las piezas en Suiza para complementar sus obras de arte, porque esto sí es una obra de arte. Muy bien. Oye, y este reloj que está aquí, que lo estamos viendo con la flechita, que está aquí, ¿qué nos puedes decir de este reloj, aprovechando la fotografía? Es un reloj que es más antiguo que el de la caja musical, es un reloj de la compañía Winterhalter y Hofmeier, se llama, de la Selva Negra, que aunque estaba en la Selva Negra en Alemania, no vendía relojes en Alemania. Esto era únicamente para el mercado inglés. Este reloj data como de 1870, más o menos. ¡Wow! ¡Qué padre! Sí que hablamos del... Las piezas están increíbles, pero ¿has conseguido aquí en México o las encargas o cómo es el proceso para tan preciosa colección que tienes de tantos objetos maravillosos? No sé si me escuchas. Prácticamente todas las piezas vienen de importación. Los traje uno por uno desde Alemania, de Suiza, los traje de Estados Unidos, de Canadá, muchos de Holanda, de Suecia. Digamos que 80% proviene de Europa. Cosas que normalmente no se ve aquí en México. Muy bien, para aquellos que han estado entrando, queremos decirles que estamos en entrevista directamente con Marcus Fechner, que es el director del Museo del Tiempo, en el cual no solamente hay relojes, sino hay todo aquello que tenga que ver con el tiempo. Pero bien, nos estabas comentando que algunos de estos artículos son bueno, no algunos, varios son de importación. ¿Cuántas piezas, ya que hablamos de artículos, crees tener en tu colección, alias en tu museo? Aquí en exposición tenemos aproximadamente, porque fluctúa, entre 1,450 y 1,500. ¡Wow! Las piezas entran justo ahora. Durante la cuarentena estuvimos aprovechando para restaurar algunas piezas que si me da tiempo les enseño después en el museo. La restauración a veces dura mucho. O sea, no es una cosa de una semana. Tenemos piezas que a veces hemos tardado 3 años en restaurarlo. ¡Wow! Entonces, ahora que tuvimos 4 meses tiempo, aprovechamos no nada más de restauraciones, también hicimos un acabado nuevo del bar, pintamos y etcétera, ¿no? Remozaron sí, todo, precioso. Ese bar es muy, muy bonito porque lo tiene en la parte superior, en una segunda planta, y lo acondicionó entre terraza y parte del museo, y tiene también, hablando de muebles antiguos, algunos muebles en los cuales te sientas, puedes tomar algún café, pedir algún buen vino, o sea, realmente... No, Ricardo, estoy hablando del bar abajo, no el del de arriba. Ah, ok. Bueno, yo estoy describiendo el de arriba. Estoy describiendo el de arriba, que realmente es parte del museo, pero entre todos estos muebles antiguos, la comodidad de los mismos parece mentira, pero tienen una ergonometría que te sientas y te sientes realmente muy cómodo. Y bueno, a veces Marcus también pone algo de música y de verdad pierdes. Yo me imagino a veces que voy a este museo, no sé si algunos de ustedes vieron esta gran película con Christopher Reeve, que es Pide al tiempo que vuelvas, y él tiene como que este sueño o se involucra en cómo irse al pasado y vive cosas del pasado, y bueno, cuando deja de vivir esto es porque recuerda algo del presente de acuerdo a unas monedas, pero el tiempo que está en el pasado, mucho de lo que ahí se muestra, no es por nada, pero está ahí en el Museo del Tiempo. Claro, no está Christopher Reeve ni Sigmund
¿cómo se llama ella? Ay, no, no están, no, pues no, se me fue el hay que nombre. llamarlos también. Está nada más Marcus, ¿verdad? O sea que, Bueno, pues la bueno, idea, ya la saben. idea aquí es una máquina del tiempo que te puedes subir Ah, bueno. y pasar al pasado. Marcus, pero por ejemplo, ¿no te ha pasado nada extraño? Porque luego dicen que esas piezas antiguas tienen energía, ¿no? Entonces no sé si tengas algo con esa materia, ¿no? Digamos, del más allá o del más acá, no sé cómo lo llamaríamos, ¿no? Porque luego dicen mucha gente que tiene Mira, las piezas. no sé si hay del más allá. Sí tenemos un fantasma aquí, Ajá. pero es Y, buena onda. Sí, es sí, buena ¿qué, onda. qué te hace o cómo sabes que hay uno? De hecho, ¿Qué? hay una leyenda de aquí, de mi vecino, que es el restaurante La Casa de Juan, Ajá. que anda un militar por ahí en la noche. Un Y sí, militar. a veces pasan cosas extrañas aquí, que de repente todos los relojes están parados a la misma hora, pero supongo que es de Pero se buena onda. paran y dejan de funcionar o se paran nada más y siguen funcionando después. No se descomponen. No, o sea, le para el péndulo a la misma hora a Ajá. varios relojes cuando Wow. ¿Sabes quiere qué? jugar. Tienen mucha energía los relojes, ¿eh? De veras. Yo lo he comprobado con gente querida y la verdad, yo no sé, pero también cuando murió mi abuelo, se paró el reloj a la hora que murió. Cuando se murió la abuela de mi exmarido, me pasó lo mismo. Yo digo que sí tienen mucha energía esas piezas, ¿eh? Entonces, digo, entre toda la belleza, yo no sé, esa magia que tienen los relojes a mí me encanta, porque Yo creo también que es en una ese, forma de comunicarnos, ¿no? yo creo que en ese museo debe pasar un poco como La también gente esta que sabe película. de eso, Sí, la gente que sabe de esta materia dice que aquí hay buena vibra. ¿Hay qué, sí. perdón? Me lo han confirmado. Buena Los que vibra, Rob. saben de eso han Ah, no, venido aquí. claro, no tiene Sí. que ser mala vibra, puede ser muy buena vibra. Y Y se no, ve, la fíjate, verdad. y fíjate que sí, en eso, desde que llegas al museo, sientes esa vibra, como diría Marcus, sientes eso que te da paz, que sientes que estás en un lugar muy a gusto Un viaje al y, tiempo delicioso. y de repente si te toca algún cambio de hora y empiezan, así como él decía que le hacen travesuras a los relojes, la realidad es que si cambia la hora, empiezan a sonar muchísimos relojes y escuchas de todo, desde los cucús, las campanadas, en fin, realmente es un pequeño concierto de distintas tonalidades y de distintas notas musicales que tienen muchos de estos relojes y que realmente, insisto, te crean ese ambiente increíble. Además, Marcus tiene de estas cajas de música con un changuito por ahí, en el que le pone también ese toque de alegría, de que te Así sientes es. bien. Entonces, te deja Eso. tocarlo, Marcus, y te pones y a tocar se ha dicho algunas melodías, como cilindrero. Wow. Sí. Qué padre. Pues tienes muchas piezas increíbles y yo creo que vale la pena que la gente vaya. Bueno, aunque con esta pandemia pues está un poco difícil, ¿verdad? No sé ahorita qué están haciendo. Realmente los museos están cerrados. Hemos tenido pues realmente, pues desgraciadamente Ahora, los que nos amamos ahora el ni arte no pensar podemos ir a verlo. ¿Perdón? no, No te escuché. ni pensar de abrir, porque en sí no tenemos un aforo muy grande, entonces podría dejar entrar máximo 4 personas, que es muy poquito. Con eso Con no puedes ni reservación pagar la quizás. luz, no, Sí, porque ni además para hay que pagar la decirlo, luz y el agua. hay que decirlo que el Museo del Tiempo, a diferencia de muchos museos de la Ciudad de México, que dependen del gobierno, y no sé si decirlo así, que de alguna manera se haga lo que se haga, reciben algunos recursos. En el caso de este Museo del Tiempo,
No, es un museo que depende única y exclusivamente de la labor y del amor que tiene Marcus para con este museo, para con sus relojes, sus artículos viejos, para todo lo que él ahí tiene y que, como ya había comentado él también, todo funciona, que eso es padrísimo. Pero Más que bueno, viejos no tiene, antiguos, ¿eh? Pues sí. sí, exacto, pero depende exclusivamente de lo que él logra hacer sin ninguna subvención de ningún tipo. Esto realmente yo te lo aplaudo, Marcus, porque implica no solamente Felicidades. la labor de tener un museo que el público lo puede disfrutar, sino todo el esfuerzo que eso te significa. ¿Qué nos puedes decir un poco de esto? Bueno, como tú te puedes imaginar, la situación económica esta del cacahuate, nosotros vivimos o tratamos de sobrevivir casi al 100% de la taquilla, de lo que entra un poquito, lo que son restauraciones. Ahorita todo está parado. Los 3 proyectos que teníamos justo antes de que empezara la pandemia ya se canceló también, fueron con el gobierno, con el INA, de hecho, con otro museo que también está cerrado. Entonces, pues ahorita está muy difícil, muy Sí, qué difícil. tristeza, de Y verdad. no Es veo una ni para cadena muy cuándo, fuerte, ¿no? Sí. Es una cadena muy difícil. O sea, Y si es una nos quieren lástima, ¿no? Porque ayudar, si nos quieren ayudar, manden sus relojes al restaurante. Eso sí nos Sí, ayuda. Y a ustedes le va a dar mucho gusto de tener la pieza del abuelito que funciona otra vez en la pared. además que son maravillosos, de veras y que no nada ¿A más ti en te la pared, ¿no? Los que ocurre son de algo, Ricardo? bolsillo, los que son de pulso, o sea, creo que hay Sí, N sí, sí. distintos relojes, y no nada más relojes, como bien decía Marcus también, no sé si tienen, no sé, de estas fonógrafos, ¿no? fonógrafos o de estos tocadiscos que ya difícilmente se venden. Fonógrafos, gramófonos, radios, lo que sea. Wow. Ricardo, se me ocurre algo. A ver, dime. ¿Recuerdas que hemos hecho aquí subastas Sí, como no, sobre para el todo las programa? últimas, cuando fue los temblores de septiembre, que tuvimos el apoyo de muchos artistas que me donaron obras de arte y que efectivamente las rifábamos. Y ahí en el museo era parte de de este evento en el que recurría gente para hacerlo, pues como algo muy legal, aparte de que, bueno, siempre la gente nos confía. Y ahí en el Museo del Tiempo tuvimos la oportunidad de hacer algunas de estas Pues sí. rifas. ¿Y qué se te ocurre o qué estás pensando? Cuéntame. Eh, Podría imaginarme que se puede rifar un reloj antiguo de pared. Ahora en Ajá, esos 4 meses restauramos tantos relojes y si algo me sobra son relojes No, qué ajá. para que maravilla. Y alguien además tenga tienes la unos preciosos. oportunidad de tener una pieza de museo en su casa, ¿no? Fíjate que eso que dices de pieza de museo es bien interesante. Yo que tengo colección de obras de arte y efectivamente han ido recorriendo distintos museos, un poco lo que decía Roxana, como que siento que se van curtiendo, van viviendo distintos edificios, distintas paredes, distintas obras a veces que también están ahí, y como que se van haciendo de cierta madurez, quiero decirlo así. Vamos, lo que tú tienes de relojes y sobre todo con la antigüedad que algunos de estos tienen, deben de tener historias magníficas, ¿no? Pero Oh, sí, volviendo a lo que tú sí. planteabas, pues yo creo que sí, déjame, Ya no los oigo. ¿me escuchas? Ya se perdió Marcus, creo que se quedó congelado. Ay, no, esperemos que no. Oye, está buenísima la idea que dice. De verdad que sería increíble que pudiera, pues ahora sí subastarse. Bueno, no subastarse, rifarse, ¿no? Así O es, es, lo que es, pasa es que había algunas modalidades, experimenté por medio de subasta ok. y experimenté también por medio de rifa. ¿Qué Eh, sería mejor? La verdad está padre la idea, ¿eh? Sí, voy a ver primero qué es lo que propone Marcus en cuanto al objeto a subastar o rifar,
y en base de eso, lo que sí dio muy buen resultado es que las personas, ya lo perdimos, a ver si vuelve a entrar, las personas entraban vía internet y me solicitaban el participar. Entonces, con una cantidad en aquellas fechas de 1,000 pesos, se hacían de un número, por así decirlo. Hubo gente que compraba de repente 10, 15 números, y entonces tenía más oportunidades, pero eran obras de Gabriel Macotela, obras de, en fin, de muchas personas. Se me cortó la señal. No te preocupes, no te preocupes. Le estaba comentando a Roxana todo lo que llegamos a hacer ahí en el museo con esto de las rifas, en el que, bueno, algunos maestros como Gabriel Macotela, en fin, bueno, muchos dieron estas obras, y entonces por 1,000 pesos se hacían acreedor a un número, y después allí hacíamos como una pequeña tómbola, y ya salió un número ganador, que era el que se llevaba la obra. Y todo lo que se juntaba en esta ocasión iba precisamente, o más bien en esas ocasiones, iba para los damnificados del temblor. Nos fue muy bien porque tuve por ahí unas donaciones muy fuertes, y estamos hablando que junté más o menos como unos 2 millones de pesos, los cuales fueron pues realmente muy bien utilizados en una manera pública y privada, para resarcir todos estos daños de ese temblor. Pero Marcus, es Excelente, buena la felicidades. idea que tienes. Déjame pensar cómo lo podemos estructurar. Les avisaríamos a todo el público posteriormente cómo sería el mecanismo, si a través de rifa, como creo que fue lo que mejor funcionó, o a través de alguna subasta. En fin, va a ser importante, eso sí, el reloj que nos mandes, o que más bien que ofrezcas para estos fines, ¿no? Y entonces poderlo mostrar a la gente, las Contar un poco de su características, historia también, algo de claro. su historia, en fin, todo esto para que Tengo una buena idea. algo padrísimo. Sí. ¿Qué decías, Marcus? Que tiene una buena idea, dice. Muy bien. Tengo una buena idea. Tengo por ahí un reloj francés de la época como de 1880, que es precioso, de madera con tallado, que tiene una carátula de madera de pera o cerezo, también podría Ajá. ser, con aplicaciones de cartuchos de porcelana. Es hermoso. Ajá. Esos ¿Y de son qué año es, precios dice? que no puedes conseguir. ¿Y de qué año es más o menos? 1800 y algo. 1880. 80. Fíjate. No, pues sería sensacional. Yo te solicitaría que me mandes posteriormente algo de este reloj, algunas imágenes, sí, sus características, y lógicamente Sí, lo cómo que no. es el valor, para que entonces yo pueda idear la manera en que podamos hacer esta rifa, o en fin, ver el mecanismo que más convenga. Y desde ahorita todos los que nos están viendo estén pendientes, porque por una cantidad realmente, no digo simbólica, pero sí de muy buen acceso, pueden hacerse, en este caso, de un reloj que es único, más que de colección, que lógicamente lo es, sería museográfico, y con características que ya más o menos nos dijo Marcos. La verdad está increíble, ¿eh? Además, Pues, le daríamos un certificado del museo, y puedo dejar 2 años de garantía sin problema, porque lo que nosotros restauramos funciona después medio vida. pues excelente. O sea, que va a funcionar 2 años, y al 2 años con un día necesita reparación. No, No, es pero broma, es broma, es broma. va a necesitar mantenimiento. Un reloj es Ajustes. como un auto. Sí. El mejor Increíble. lubricante en 2 años está seco y necesita mantenimiento. Por ahí Es escucho unas algo que la campanitas. gente... ¿Cómo? Por ahí escucho unas campanas. ¿Algún reloj está Sí, dando medias horas? es un reloj de estación de tren de 1870 que tocó Muy bien. ahorita. Qué hermosura. Hablando de eso, Mucha pasión, de veras. ¿qué nos Qué puedes hermoso. decir de esta imagen que también nos mandaste? ¿Qué es esto, Marcus?
Es un carrete abierto portátil, de hecho fue un aparato que me regaló el dueño de la Telefunken. 2 piezas me regaló, eran suyos particulares, y me dijo, yo no lo puedo arreglar, ya no tenemos nada, es un aparato 1956, por ahí. Te regalo los 2 a ver si puedes. Y sí pudimos, ahorita en esos 4 meses ya funciona. Con todo Pero es una gusto se lo grabadora, ¿no? pongo De al estas ratito. antiguas en las cuales giraban hacia un lado y tú podías ir grabando Así voces o es, música o cosas así, ¿no? Y después reproducirlo. así es. Muy Qué bien, interesante. muy Mis bien. A ver, primeras Marcos, grabadoras. Oye, pero ha de ser de esto, ¿qué como un nos puedes decir? rompecabezas eso. ¿Esta pieza qué es, Marcus? Es un tocadisco Carhartt, ese es inglés, de 1950, de baquelita, completamente automatizado, incluido, trae adentro amplificador, bocina, todo. Igual lo pueden escuchar en un ratito, se lo pongo. Es un aparato muy complicado, estuvimos también como 6 meses para restaurarlo. Son aparatos casi únicos, o sea, el único que encontré fue en una subasta no sé si fue en China o en Japón, que cuestan una pequeña fortuna. Esa compañía, Carhartt, después fue comprado por una compañía brasileña que muchos de ustedes lo conocen, que es el Gradiente. Sí, cómo no. Probable, o sea, lo han escuchado, que ya compraron lo que quedaba de esa compañía inglesa. Es un Wow, aparato extraordinario. También lo tenemos nuevo en la exposición. muy bien. Y Sí, este reloj, ¿qué nos puedes contar de este que es un cucú? ¿Qué nos puedes contar de este, Marcos? Eso es un cucú ruso. Bueno, les Ajá, cuento un poquito la historia. a ver, Eh, qué belleza, ¿eh? En Qué los bárbaro. años 20, en sí, los años lindo. 20, Stalin dijo, ¿sí me escuchan? Sí, Sí, claro. Stalin dijo, necesitamos el ejército rojo sus propios relojes. Así que compraron una fábrica en Estados Unidos, lo que era la Ansonia, en una vez era la compañía relojera más grande del mundo, que hacía 450 diferentes modelos al mismo tiempo, Wow. desde mitad del siglo XIX hasta principio del siglo XX, que se fue a la quiebra. Y entonces compraron también una fábrica suiza, o sea, y con todo el personal lo trasladaron a Moscú, lo que era el principio de la industria relojera rusa. Y en los años 60 ya empezaron a imitar también relojes del otro lado de la cortina, lo que eran los cucús y otro tipo de relojes. Y ese es un cucú que más o menos mitad de los años 60, baquelita, imagínense. Sí, qué bárbaro. eh, Muchos dicen que son chafa, hermoso. muchos dicen que son No. chafa. Yo digo que está mejor que uno original porque está más bonita la baquelita que la madera, pero esa es Está Sí, cuestión muy bonito. de gustos, ¿verdad? Muy muy bien. Hace lo bonito. mismo, ¿eh? Sale el Sí. pajaraco y hace cucú. De esta otra pieza, ¿qué nos puedes decir, Marcos? Que veo que es una joya, pero qué bárbaro. Ese es un bracket, ese es un bracket clock inglés, data de 1705. Wow. De hecho, es actualmente la pieza más antigua que tenemos aquí. Tengo más Hermosísimo. antiguas,
Qué bárbaro. pero no están aquí en la exposición. Dentro de los 1500 piezas, como les dije, salen, entran, algunos necesitan ser reparado, otros restaurados, entonces salen, entra otra pieza. Ahora es la más antigua, pero sí Si no tengo mal, piezas que datan todavía del siglo XVII. si no mal recuerdo, esta pieza la tienes colocada y atrás hay un espejo para ver cómo es el sistema de cuando toca las campanadas. Tiene ¿Estoy en lo un, cierto o no? sí, correcto. Sí, correcto, se puede ver la maquinaria funcionando. No, realmente este reloj es una Tiene 3 joya. melodías. Sí. Una obra de arte. Precioso, de No, verdad. y en persona es otra cosa, ¿eh? O sea, de verdad. Y también madera de ébano. Ajá. ¿Y qué Qué historia tiene? ¿A lindo. quién le perteneció o nada más fue de adquisición o cómo ves? Esa es información que no les puedo dar. Muy bien. Digno de reyes. Reservada. Muy bien. Oye, Marcus, ¿Cómo? no, que está muy bien. Ya. Yo lo que iba a decir a cierto punto es que creo haber escuchado que dijiste que igual podíamos ver funcionando el tocadiscos este. ¿Es cierto o escuché mal? No, es cierto. Si quieres, vamos para atrás Pues y órale, les vamos. enseño. Por A ver, supuesto. déjame. Qué privilegio esto Aquí que nos pueden vas a ver. dejar ver. Y vean Ay, ustedes ahí sí. alguna de Por las tomas cierto, de ese lo que es es el el bar museo. aquí. Sí, ese es el de abajo, tienes toda la Puro razón. car. Aquí está Muy la, bien. Ahí está la rocola. Qué la ¿La puedes delicia rocola. poner a estar por funcionar la allá. rocola o no, Marcus? Marcus, ¿la rocola podría tocar algo o no? Sí, Creo que no cómo me no. escucha. ¿Quieren A ver, escucharla? sí, por Aprovechamos. supuesto. Aprovechando la vuelta, sí, me encantaría escucharla. Sí. Y que más o menos vieran cómo funciona, qué A hace, ver. etcétera. ¿Ya aprendió? Maravilloso, me encanta. ¿Tenías dudas? ¿No? ¿Qué tal? Ahí va. ¿Qué tal los discos y todo el mecanismo? Qué Es que belleza. tarda, ¿eh? Sí, no, qué ¡Qué belleza, qué belleza. Para que bonito! vean. Sí, qué música, ¿eh? De veras. Sí se A ver, ¿qué otra transporta cosa uno nos con la puedes música. mostrar? Ve todo lo que Aquí tiene. está. Ah, ahí está el reloj que decías. Sí, el de doble, el de dos piezas. Esta es la caja de música. Sí. Ese es el reloj que tocó hace rato. Sí, ahí hay uno, ese que estás ahí, ese que está ahí, ve cuántas piezas tiene. ¡Qué ¿Es con barbaridad! vidrio o cómo es? Ese tiene toda una serie de engranes. Aquí tenemos el autómata. ¿Sí lo alcanzan a ver? Y cómo no, cómo no. Y ese sube y baja y significa parte de las horas o nada más es como el movimiento que tiene. No, lo que pasa es que baila encima de una cuerda floja, pero esa es la parte que tenemos que restaurar todavía. ¡Qué belleza! Muy bien. Bueno, Y ahí vamos avanzando vamos aquí. Ese es el viendo al cucú. museo. Ah, de veras, ese es el cucú que decías de los rusos, Ese es el cucú de ruso. Baquelita.
Qué interesante, qué bárbaro. Eso también es un reloj que acabamos de restaurar. A ver. Falta todavía poner las manecillas. Por cierto, aquí tenemos una Victrola de 1926. Ajá. Y a ver cómo suena. No, hombre, un Charleston a bailar, lo que ha dicho. A ver, Rox, a bailar el Charleston. Sí. ¿Cómo bailaban? Así, ahí vas. ¿Qué tal? No, padrísimo, No, padrísimo. padrísimo, de veras. Pero Me qué gustaría música. también, si se puede, por ahí, Marcos. A ver. Qué bárbaro. Y ahora tiene que ver, ¿eh? A ver, ese es el que decías. Tocadisco A ver, viene. completamente automático. Delicia. No, y la música, No, pues está la padrísimo melodía. para ir, de veras, a hacer un Oye, viaje en el Marcus, tiempo. por ahí cerca, bueno, no sé, no estoy ubicado. ¿Tienes por ahí de estos fonógrafos de prácticamente Tomás Alva Edison a la mano? Que vean Claro. cómo es el carrete, cómo es cómo toca y la fidelidad que llega a tener pese a lo, entre comillas, rudimentario. Mira nada más esas piezas. Aquí esta pieza chiquita, esto es un Gramophone, es la compañía Columbia, es de 1898. Aquí les vamos a poner. Y no más recuerdo, esto es como con unos carretes, ¿verdad, Marcus? Qué sonidos tan particulares de cada Es como aparato. es como un carrete, como si fuera un, Es un voy a decirlo así, cilindro de cera. exactamente. Y ahí Al tiene grabada la principio música, eran de ¿verdad? 2 minutos, después ya de 4 minutos. Este aparato que les voy a poner ahorita es Sí. el último que fabricó Edison 1911. ¡Wow! Es un canto religioso. Pero qué belleza de pieza, ¿eh? Sí, claro. Y aquí tengo algo, también ese es un gramófono de los Sí, hermanos Paté. Paté fue los que compraron los patentes de los hermanos Lumière. sí, cómo no. A ver, ¿quién habla francés? Este es un disco en francés. Oui, A ver, oui. venga. ¿Qué te vio? Justo no tiene cuerda. Aquí tengo otro aparato que es de 1905, para que tengan una idea. Este aparato, aquí tengo la original publicidad, costaba $100, con eso comprabas aquí una casa. En este tiempo, ahora, juguete para los ricos. Aquí tenemos un americano con calendario,
un francés Ajá. con termómetro y barómetro. Aquí tenemos holandeses, tenemos aparatos de precisión para joyero, para laboratorios, que son alemanes de finales del siglo Sí, XIX. son básculas de exactitud perfecta, ¿no? Oh, sí, son tan perfectos, las verificaban. De hecho, este aparato, la última vez en el 71. Ajá. Sí, me Luego, acuerdo, Imagínate, José, por allá. yo llegué a conocer de esas básculas y efectivamente estaba como que la medida o el peso perfecto y se tenía que certificar que efectivamente tenías ahí esa medida perfecta. Si decía que eran 100 gramos, tenían que ser 100 gramos perfectos, no sé cómo decirlo. No como ahora, así ¿verdad? es. Sí. Aunque fíjese que a mí me impacta cada vez que voy al súper y pido, no sé, 200 gramos de jamón, las manos de los que te surten son básculas perfectas. Te Sí. ponen los 200 gramos, dices, wow. ¿Eso qué es, Marcus? Es un radio de 1946 con tocadisco también automático. Luego aquí a un lado tenemos una consola Grundig, es alemana, de 1958, que también viene con el carrete abierto. Ajá, Era algo como el Rolls Royce en esa época. wow. Solo los más ricos tenían esto, ¿no? ¿Sí lo Qué alcanzan a belleza. ver? Sí, cómo Sí, no. sí. Luego, una bonita pieza que les puedo poner para que vean también dónde estuve Los muebles, qué bellos. sentado hace rato. Sí, Aquí a ver. está el organillo. Ah, sí, Aquí estuvimos sentados hace rato. sí. ¿Eh? La sección con cámaras, con fotografía. Aquí tenemos un Calliope, que es lo mismo que vieron hace rato dentro del reloj, pero en grande. Oye, qué fidelidad, las notas Impresiona todos Aquí los estaba el puntitos, caballero. increíble, increíble. ¿verdad? Qué hermosura. Para tocar cada acorde, cada puntito en su lugar, para Sí, hacer lo una seguimos nota. escuchando y es una fidelidad padrísima. Nadie pensaría que es una caja de música o algo parecido. Aquí tenemos Mira estas cámaras. cámaras. Esas cámaras, de hecho, son nuevos, sin usar. Todo funciona. Ajá, wow. Aquí hay un famoso Atmos. Aquí tenemos una Uy, sí, como jaulita no. de Esa pájaro. marca es, sí, como no. No tiene Qué cuerda. belleza. No tiene cuerda, chifla. Luego aquí tenemos un gramófono Brunswick de 1912. Que de hecho tiene una falla. Ya no sé si Qué lo escucharon. bonito. Qué No, sonido. yo De no. veras, te Son transportas a antigüedades y Hollywood de siempre, aquellas épocas de oro, ¿no? pues sí, aquí Oye, también Marcus, esa es una pieza. ¿Eh? de todo el ¿Sí te oigo? museo, de todo el museo, ¿qué pieza para ti es así que dijeras, esta es la que más cariño, amor, en fin, como quieras llamarle, tienes? Una en especial. ¿Cuál sería tu mejor pieza, la masterpiece? Pues, buena pregunta. Yo diría que sin duda va entre el autómata, o sea, el circo y la rocola.
Wow. Dos No piezas sé. excepcionales. La Sí, del sí. circo yo no tenía el gusto de haberla visto, la rocola sí, y pues yo me quedo con la rocola. No, 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 ese, Yo con ese el es el del, circo. ese es el circo aquí. Sí, 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 claro. Me Se ve encantó. hermosísimo, hermosísimo. Precioso. No, no, no. Digno de un palacio, de verdad. Hermoso. Y de hecho también estos muebles Podría aquí, estar en, este En Versalles, esquinero, ¿no? sí, Sí, este esquinero y esta vitrina son históricas. eh, Fueron hechos en el siglo XIX por el ebanista de Su Majestad el Kaiser. El ebanista se llamaba Joseph Groschkus. Son piezas excepcionales. pues Pero aquí Marcus, es fíjate que la, la estamos, sección, la sección con relojes meramente americanos del siglo XIX. Esa es ajá, la pieza aquí, ese es el iPod del, de 1922, ¿por qué dices que es el iPod? portátil. ¿Por cómo tocaba o cómo? Aquí dice, mira, pueden A ver, leerlo, la última novedad, la Victrola portátil, su peso 6 kilos, permite llevarla a todas partes. Por supuesto que no estaban incluidos los discos, esos son aparte de los 6 kilos. con razón era el iPad. Y a ver cómo toca. Ey, no tiene cuerda. No Bueno, no tiene importa. cuerda ahorita. Aquí tengo, por ejemplo, máquinas de coser. Mira, ¿Tú qué decías, Roxana? Órale, a coser se ha Me dicho. encantan, pero no, no sé coser. aquí, Nada más me aquí encanta hay verlas. más. Mira, aquí hay una Singer. La Aquí Y hay tengo famosa una Singer. amigas que las surfista de niño. coleccionan. Aquí tenemos más. Esa Preciosas. es la más antigua aquí, la Capo, que Ajá, es una máquina industrial que era accionado por máquina de vapor. ya. Pues Marcos, nos has dado una muy buena vuelta y demostración de lo poquito que alcanzamos a ver en tu museo, el Museo del Tiempo, ahora que esté en funcionalidad todo esto de visitar museos, de verdad no se lo pueden perder. Es un museo único. Increíble. Insisto, se encuentran cosas que tienen que ver con el tiempo y que a veces muchos de nosotros recordamos cosas que igualmente a lo mejor teníamos en nuestras casas, pero si no, descubrimos cosas que de verdad para mí son joyas, son maravillas, es algo excepcional. O en casa de la abuela, ¿no? También, que luego había maravillas y luego muchas se pierden porque la gente no sabe el valor que tienen. Yo creo que es muy bueno que nos eduquemos y vayamos y sepamos también del valor de las cosas, ¿no? Y qué mejor que ir a tu museo y pues realmente aquilatar todo esto que a través de los años va adquiriendo más valor. Así es. Yo creo que Yo diría que si los 200,000 que están leyendo ahorita, si todos me pagan la entrada de la taquilla, me lo pueden depositar en la cuenta, ya con Muy eso lo bien, hacemos. muy bien. excelente. No hablando de esto, generación de recursos, Marcus ya comentó y yo acepto, ya nos pondremos bien de acuerdo el que algún reloj que ya más o menos ha descrito algunos, que tiene ahí en su museo y por lo tanto sería un reloj de pieza de museo, con un certificado que daría también el museo, en el cual probablemente haremos una rifa, ya les platicaré a través de mi Facebook y el propio de Hablemos de Arte, así como las redes también de mi querida Rox, en Así es, cuanto con a mucho cuándo gusto. se celebraría o de qué manera, en fin, unas bases que son que sean certeras para todos y que lógicamente ayuden al museo, que como ya comenté, a diferencia de muchísimos museos, es un museo privado de generación de recursos propios, no recibe financiamiento de nadie y creo que debemos de apoyar a todo lo que tiene que ver con el arte. Yo soy precursor Exactamente. precisamente del arte, creo que el arte es, como yo digo, el gran antídoto, en este caso, por ejemplo, para la pandemia,
porque a través del arte podemos hacer cosas en nuestras casas, o simplemente todo lo que ahorita vimos, que nos embelezamos con muchas de las piezas que nos mostró Marcus, y que bueno, yo creo que yo en lo personal sí apoyo esta rifa que pronto tendremos para que el Museo del Tiempo tenga este pequeño empujón a algo que se necesita y que todos necesitamos, que se llama recursos. Marcus, no sé si quieras agregar algo adicional. Pues lo que veo que está la batería se me acaba, espérame un segundo. Sí, lo único que yo quiero repetirles a todos los amigos que pues llegaron tarde, que bueno, también en el Museo del Tiempo hay reparación de estos artículos, cualquiera que sea realmente importante, como los que estuvimos viendo, yo creo que pueden hacerlos otra vez funcionar, y qué maravilla, pues presumir, porque también no nada más tener ahí abandonado como adorno, sino también que tengan una funcionalidad, y pues que sea parte del día a día, y realmente pues que sea para alegrarnos, ¿no? También ese reloj, esa rocola o lo que tengamos, ¿no? Yo creo que ese fonógrafo que realmente pues nos transporta, porque los sonidos son bien diferentes, y de verdad que ahorita que estuve viendo, yo sí me transportaba con cada uno de ellos a diferentes épocas, porque son realmente muy, muy bonitos todos. Y sí, vale mucho la pena. Yo creo que visiten todos este gran museo. Así pues, es, y estaremos al pendiente. Si le puedo agregar algo, mucha gente tiene en su casa relojes de la época de los 50, de los 60. Muchos de esos relojes en algún momento se fueron al ático, al sótano, porque en algún momento llegaron los relojes de cuarzo, que solo hay que cambiar la pilita. Eso sí, no suenan igual de bonito. Si tienen algún reloj de estos, normalmente era del abuelo, de la bisabuela, vale la pena de rescatarlo, porque Así es una pieza de familia y tiene un valor sentimental. Y como dices, Marcus, ese valor sentimental no nada más es en cuanto al sentimiento, sino en la historia que luego cargan estos relojes u objetos, porque también hablabas de reparación de radios, de cosas que tengan que ver con los bulbos, de estas consolas. Yo me recuerdo, en casa había una consola que tenía de los lados las bocinas, levantabas una tapa y allí estaba el tocadiscos, pero también tenía las estaciones de radio, y total, era la modernidad. Creo que eran de marca Telefunken, había de marca Philips, o sea, cosas que... Exacto. Punto azul. Sí, exactamente, Blue Point. Sí. Sí, cómo no, cómo no. Pero bueno, ha sido un placer. Les advierto, si alguien quiere restaurar su consola de los 60, de los 70, es un hobby caro, no es barato. Sí, pero bueno, te queda funcionando algo y te queda proporcional a esa antigüedad que tienes, y que más que ser antigüedad es algo que tiene ese cariño, porque a lo mejor recuerdas cuando ponías a cantar, no sé, a Luis Miguel, pero cuando tenía estas canciones que tenía la voz tipluda, ¿no? De Somos dos enamorados, o no sé cuál era la canción, con voz de pitillo, o bueno, como algunos de las melodías que ya escuchamos. Porque además estas consolas, yo me acuerdo la que al menos había en casa, tenía para discos de 33 revoluciones, de 45 revoluciones y de 78 revoluciones, que eran los más antiguos. Y de 16, algunos. Fíjate que de 16 nunca tuve. Pues sí. Pues sí. Wow. Pues Marcus, de verdad te agradecemos muchísimo. Un placer, de verdad. Esta hora que hemos estado contigo, disfrutando del tiempo y embelezándonos con muchos de los objetos que nos mostraste, y que, bueno, también estén pendientes de esta rifa que vamos a realizar para apoyar al Museo del Tiempo. Rox, ¿algo más que quisieras decir y agregar? Pues nada, que estoy encantada y que pues
realmente pues va a estar padrísima la rifa, que todos entren porque vale mucho la pena apoyar estas causas y que es arte finalmente y es un arte con historia y es parte nuestra, parte de gente que también como nosotros amó, disfrutó la vida y qué mejor que pues también nosotros a través de esos objetos sentir esa buena vibra y esa energía, ¿no? Así Entonces, es. pues muchísimas gracias, Marcus. Ricardo, también muchas Gracias gracias a por invitarme de ustedes. nuevo. Aquí Fue un estamos Ya se placer. congeló. Te estabas en congelando, Hablemos de Rox. Arte. Todavía no estamos congelados. Sí, no, Así un es. placer y de Bueno, verdad yo, que ya pronto nos vas a decir, ¿verdad, Ricardo? Pronto nos dirás las bases y así todo. es. Vamos armando eso. Así es. Y Rox, un gusto volverte a tener de vuelta en Hablemos de Arte. Habías estado unos días Gracias. ausentes bueno, todos conocemos lo que se suscitó con tu señor padre, al cual Sí, muchas desde aquí gracias. recordamos y que siempre, Gracias. siempre está contigo y está por todos lados observándonos. Aquí Así se es de queda que conmigo en mi bienvenida corazón. nuevamente. ¿Eh? Gracias, y aquí estamos desde Tabasco, pues acá voy a estar una temporadita, pero apoyando al arte aquí con ustedes y no los olvido, aquí estoy y Eso encantada, es. encantada de seguir con tus grandes invitados y encantada también de ser parte de esta rifa, bueno, que se va a hacer próximamente con Marcus y bueno, felicidades por ese gran museo también. Marcus, Muchas ¿algo que gracias. quisieras adicionar para ya despedirnos? Pues yo creo que ya está dicho todo. Esperemos a ver qué busco y voy a buscar algo bonito, Muy bien. una pieza excepcional y espero de vernos pronto de nuevo. Muchos saludos desde Tlalpan City. Que les vaya muy bien. Y a todos, de verdad, muchísimas Gracias. gracias por haber estado con nosotros. Hablemos de Arte, se siente privilegiado de personalidades como el caso de Marcus, la misma Rox, y bueno, un Gracias. servidor en este proyecto que para todos en tiempos de pandemia no es otra cosa sino un momento de paz, un momento de estar haciendo cosas diferentes y olvidarnos que no todo es coronavirus, sino el tiempo que no existe y que está precisamente en el Museo del Tiempo. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Chao. Bye.